estudiar este versículo y hoy vamos a concluir este pasaje. El título del sermón es el mismo de la semana pasada, es una sola cosa, y dice así la palabra del Señor, el Salmo capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Dios de mis padres, mi Dios, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, hoy en esta tarde, te doy tantas gracias, Padre, porque es una misericordia, es una gracia poder contemplar la hermosura de tu Hijo Cristo, Señor. Es un intenso deseo, Señor, y ese deseo David lo expresó en tu palabra. Es un profundo, es un ardiente deseo poder contemplarte. Y te ruego, Señor, precisamente porque tu Hijo Cristo es la suma de todos los deseos. Él es codiciable. Y te ruego, Padre, hoy en esta tarde que muestres a tu Hijo Cristo. Es un don. Y solamente, Señor, tú lo puedes hacer porque tú que mandas que de las tinieblas resplandezca la luz de la hermosura de tu Hijo Cristo, Señor. Nosotros no podemos. Por eso clamamos a ti. Muéstranos a tu Hijo Cristo hoy en esta mañana. Ayúdanos a deleitarnos en Él. Salir, Señor, de cualquier otro deleite, porque cualquier otro deleite, cualquier otro placer, aún mismo el pecado, Señor, que causa placer, no llega a ser tan placentero como tu Hijo Cristo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Abre por medio de tu Santo Espíritu nuestro corazón, nuestro entendimiento. Ayúdanos a ver las preciosas verdades que están en tu palabra, Señor. Y ayúdanos a atesorarlas, a apreciarlas, pero sobre todo a practicarlas y a vivirlas, Señor. Gracias en el nombre precioso de tu potente Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, el domingo pasado hablábamos acerca de este salmo, de este maravilloso salmo que David escribió. Y comencé con una frase que decía: si quieres conocer a una persona, no le preguntes qué es lo que piensa, pregúntale qué es lo que ama. Si tú quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, pregúntale qué es lo que amas. Y ¿sabe una cosa? David amaba al Señor. Si usted le hubiera preguntado a David qué era lo que más amaba, no era que fuera rey de Israel, no es que era tampoco profeta del Señor, sino que él amaba a Dios. Él amaba, él gozaba de la comunión con Dios. Y decíamos, hermanos, que hay una diferencia entre conocer a nivel intelectual a Dios, pero es otra cosa el hecho de disfrutar a Dios. Una cosa es saber que Dios es luz, y otra cosa, como dice el versículo 1 del Salmo 27, como dice David, Jehová es mi luz. Los ciegos pueden conocer acerca del sol, pero solamente alguien que tiene su vista puede apreciar lo que significa el sol. Y vemos como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios tenía un lugar específico para reunirse ahí con las personas, que era el templo. Pero cuando David escribió este salmo, no estaba el templo. Estaba precisamente el arca. Esa arca habitaba en una casa de campaña. Pero David dice: una sola cosa he demandado, he implorado, una sola cosa quiero, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Sabe por qué decía que quería estar en la casa de Jehová?
Los sacerdotes, hermanos, en la antigüedad vivían en el templo. Ahí era donde tenían su morada. Y David decía, yo quisiera vivir como esos sacerdotes en el templo. Ahí quiero tener mi morada. Ahí quiero estar. Esta buscaré. Voy a buscar al Señor todos los días de mi vida. Qué firme compromiso de David. Qué entrega, qué amor por el Señor. El deseo más ferviente de David era precisamente que cada día de su vida estar en la presencia de Dios. Y también decíamos, hermanos, que tristemente hoy no es el deseo de muchos cristianos. El tener comunión con el Señor, el tener compañerismo con el Señor. El hecho de aislar solamente a Dios el domingo, un tiempo, 1 hora o 2 horas, y toda la semana vivir como se nos pega la gana. Y no es tener precisamente contacto con el Señor. Decíamos, hermanos, que la belleza o la hermosura del Señor tiene que ver y está relacionado con su gloria. Está relacionado con su gloria. Salmo 145:5 dice que en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Y explicábamos también la semana pasada que la palabra gloria tiene que ver con honor, con una reputación excelente. Pero también decíamos que gloria tiene que ver con luz brillante que rodea la presencia de Dios. Y esto lo podemos encontrar en varios versículos: Salmo 104, 1-2, Lucas 2:9, Mateo 17:2. Pero también decíamos que la belleza del Señor tiene que ver con el carácter de Cristo, con la santidad. Esa es la hermosura del Señor, tiene que ver con la santidad. Pero la hermosura de Cristo también tiene que ver con que Él es deseable y Él tiene todo lo deseable. Cristo es deseable y Él tiene todo lo deseable. Eso significa que Cristo sea hermoso. Ahora que cantamos este himno de Quiero verte y morir, son palabras de San Agustín de Hipona. Me encanta porque dice Agustín: Señor, has declarado que nadie puede ver tu rostro y vivir. Permíteme entonces morir para que pueda ver. Hermanos, el verdadero creyente ama a Dios por la hermosura de su santidad, no por los beneficios que Él da, no por lo que pueda dar Dios, no es ni siquiera el hecho por ser salvos. No, el verdadero creyente ama a Dios por la santidad. Hebreos 12:14, dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso la santidad es importante, y el Espíritu Santo pone en el corazón del nuevo creyente el deseo de buscar a Dios, pero él sabe que necesita ¿qué? La santidad. La santidad. También dijimos, hermanos, la importancia de que cada vez que nosotros contemplamos al Señor, también nosotros reflejamos la hermosura del Señor. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando comentábamos la semana pasada que subió y estuvo con el Señor, y cuando bajó, ¿cómo era su rostro? Resplandeciente. ¿Por qué? Porque estaba precisamente con Dios. Y decíamos que una persona que está con Dios se nota. Se nota. Una persona que pasa tiempo con Dios, una persona que pasa contemplando a Dios, se nota en su rostro, se nota en su vida. Es visible, es palpable. Y hoy vamos a ver, hermanos, precisamente la segunda parte de este versículo, que tiene que ver con el inquirir en su templo.
La semana pasada vimos contemplar la hermosura del Señor. Hoy vamos a ver lo que significa inquirir en su templo. Déjenme darle un poquito más de contexto de este salmo. Salmo 27 lo escribió David. Y hermanos, hay una cosa que es importante notar. ¿Sabe una cosa? David sufrió mucho. David fue un hombre de mucho sufrimiento. Podemos decir que sus años solamente que no pasó en sufrimiento fueron sus primeros años. Después, cuando el Señor lo manda y Saúl lo unge como rey, a partir de ahí toda su vida fue una vida caracterizada por sufrimiento. Y David es como tú y como yo, clamaba al Señor. Y también sufría depresión. Y también luchaba David. David no escribe los salmos, hermanos, como alguien victorioso, como alguien que no tiene problemas, como alguien que en su vida no está pasando por angustias. No, todo lo contrario. David era un hombre que tenía muchas angustias. Y ahora cuando escribe el Salmo 27, es rey de una nación. Y si antes era perseguido por Saúl, ahora enfrenta guerra. Y guerra abierta y guerra cruel contra los adversarios. No era un hombre que estaba solamente todo el día componiéndole canciones a Dios y no pasaba nada en su vida. No, era un hombre que tenía los mismos problemas que tú y yo tenemos. Y yo creo que inclusive hasta más. Porque él era el rey de la nación de Israel. Tenía que cuidar a una nación, tenía que guiar a una nación y con sus mismos problemas que él tenía. Y él batallaba con depresiones. No era un hombre, usted lea los salmos y usted se va a dar cuenta cómo derramaba su preocupación, su angustia con Dios. Y era un hombre directo con Dios. No era un hombre que escondía. Presentaba su queja delante de Dios con respeto, pero se quejaba delante de Dios. Y sabe una cosa, ahora es rey y escribe este salmo precisamente y tiene muchas demandas y muchas ocupaciones. Por eso vea lo que dice en el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Vea, tiene enemigos reales David. Tiene enemigos poderosos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este salmo habla de la confianza que David había depositado en Dios. Por eso es bueno entender el contexto, hermanos. Esto no es alguien que siempre está contento y todas las cosas van bien y él las puede de todo a todo. No, hermano. Realmente David era un hombre como tú y como yo. Pero así como David era un hombre como tú y como yo, nosotros debemos de ser como él y decir una sola cosa. Una sola cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermano, ¿qué quiere decir? ¿Que renunciemos a nuestro trabajo y estemos aquí en la casa del Señor todos los días? No, lo voy a explicar qué significa. Porque Dios no está como en el Antiguo Testamento en un lugar físico, sino Dios ahora está en ¿dónde? En el corazón del creyente. En el corazón del creyente. Por eso dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gracias.
¿Qué significa inquirir? Pensemos, ¿qué quiere decir inquirir? Bueno, te voy a dar varias definiciones de lo que significa inquirir. Significa aprender cuidadosamente. Eso significa inquirir. Aprender cuidadosamente. Indagar. Inquirir con sumo cuidado. Inspeccionar. Admirar. Cuidar. Consagración. Buscar. Mirar. Reconocer. Reflexionar. Meditar. Aprender con sumo cuidado, con mucho cuidado. Eso significa inquirir. David está diciendo, yo quiero inquirir en tu templo, quiero aprender. Tengo muchos problemas, tengo muchas preocupaciones. Cada día vienen a mí problemas. Tengo guerra. Y David dice, una sola cosa he demandado. Quiero contemplarte, quiero contemplar tu hermosura, pero quiero aprender también de ti. Quiero consultarte a ti. Quiero llevar todas estas preocupaciones, quiero llevarte todo mi contexto, todos mis problemas, y quiero que tú me enseñes. Quiero consultarte a ti, Dios. Eso es en esencia lo que está diciendo David. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, no me la conteste en el tribunal de su conciencia. Pero normalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? Nos quejamos, nos deprimimos, consultamos el Facebook o cualquier otra red social, o inclusive somos tan arrojados, tan valientes, que hacemos las cosas como nosotros nos viene en gana. Pero lo último que hacemos, o lo que menos hacemos, es consultar a Dios. Y esto es lo que hace David. David, un hombre con mucha responsabilidad, con muchos problemas, su deseo era consultar a Dios, inquirir, conocer a Dios, conocer su palabra. Por eso dije la semana pasada, y lo he repetido en varias ocasiones en la prédica, hermanos, la primera actividad de la iglesia es predicar, es ir y predicar, y es llevar el evangelio. Esa es la primera actividad que la iglesia tiene. Pero la primera necesidad es inquirir la palabra de Dios. La primera necesidad es estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, consultar a Dios por medio de su palabra. Esa es la primera necesidad de la iglesia. Esa es la primera, y esta era la necesidad más grande de David: consultar a Dios, inquirir en su templo. Eso significa inquirir en su templo: ir delante de los sacerdotes, consultar a Dios, tomarlo en cuenta, preguntarle, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Para dónde me muevo? Spurgeon dice esto: creer en algo es, por decirlo así, ver el refrescante cristal refulgiendo en la copa. Eso es creer. Ver esa copa como el cristal brilla. Meditar es beber de ella. Creer es ver esa copa hermosa, ese cristal cortado hermoso. Pero meditar es agarrar esa copa y beber de ella. Eso es meditar. Eso es meditar. Eso es inquirir. Eso es pensar en la palabra de Dios. Adquirir esa palabra de Dios.
La lectura, sigue Spurgeon diciendo, la lectura recoge los racimos y la contemplación exprime su generoso jugo. Pero la meditación es la que alimenta el alma cuando se combina con oración. Ahora, yo quiero presentarles tres ejemplos, pero ahorita nada más dos ejemplos. Uno positivo y uno negativo en la vida de David y en la vida de Saúl. Lo que significa inquirir. Y vamos a ver varios versículos para que podamos entender cómo es que David consultaba al Señor. Yo espero que estos versículos den luz a nuestra vida con respecto a lo que tenemos que hacer en medio de la situación y del contexto que cada uno está pasando. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Versículo del 1 al 5. Dice la palabra: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Aquí está el versículo 2, subráyelo si le gusta subrayar su Biblia. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Había un problema, se le presenta un problema a David. Los filisteos estaban atacando. ¿Qué hizo David? No salió apresuradamente y les empezó a hacer guerra. No, ve a David. ¿Qué hizo primero? Consultó a Dios. David no se movía, aunque estaba la guerra, aunque estaba el peligro inminente. David no se movía. Primero consultó a Dios. Ahora, vea lo que dice. Le hace una pregunta para que aprendamos cómo debemos de dirigirnos a Dios. ¿Iré a atacar a estos filisteos? Hace una pregunta concreta. Y el Señor le responde también de una manera concreta. Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Qué quiere decir este versículo? Que los que estaban con David tenían y no querían obedecer, porque tenían miedo. Dios ya había respondido. David hace una pregunta, Dios responde, pero estos hombres tienen miedo. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Puede ver a David? Consulta al Señor. Va a inquirir, consulta al Señor. David no se movía si no consultaba a Dios. Y aunque los hombres tenían miedo y no querían ir, él volvió a consultar a Dios. Yo espero que los pasajes estén penetrando su corazón y que vaya modificando su forma de vivir. Ahí mismo, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos,
porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Otra vez, en otra circunstancia, David vuelve a consultar a Dios. ¿Y detrás de ellos? La respuesta fue B. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto, bueno, voy a esperar a que lo tengan. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Otra vez, ahí está. David inquiría, consultaba a Dios. Pero ahora vea lo que pregunta: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Vea lo que pregunta David. No le preguntó por una ciudad en específico. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos cuando preguntamos a Dios. ¿Subiré a alguna ciudad de quién? ¿De Judá? Yo le digo: sube. David vuelve a preguntar: ¿a dónde subiré? Ahora Dios le contesta de manera específica y le dijo: a Hebrón. Yo creo que nos enseña algo estos versículos. Primero, consultar a Dios. Y cuando le preguntes algo a Dios, pregúntale algo específico. ¿Subiré a alguna ciudad? Sube. ¿Pero a cuál? Después de que volvió a preguntar: ¿a cuál subiré? Sube a Hebrón. ¿Entiende? No fue que le dejara a cualquiera que... No. Dios tenía una en específico y le preguntó. Tenemos que ser específicos con Dios. David consultaba al Señor. Ahí mismo, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Versículo 25. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Subraya este versículo: como, según y conforme. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. No solamente consultaba a Dios, sino que la respuesta de Dios la obedecía como Dios se lo había detallado, no como él cree que debía de obedecer. Esta es una de las implicaciones de inquirir en el templo de Dios. Si vas a preguntar algo a Dios, si vas a consultar algo a Dios, obedécelo como Él te lo manda, no como tú creas que debas de obedecerlo. Ahí mismo, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. Ahí está. David consultó a Jehová. David era un hombre que consultaba al Señor. No se movía si no consultaba al Señor. Ahora quiero que vea otro ejemplo de un hombre que también hablaba con Dios
pero que no lo consultó y que cuando lo consultaba no obedecía lo que Dios le mandaba que hiciese. Primer libro de Samuel, capítulo 14, vamos a hablar de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 37 al 39. Primer libro de Samuel, 14, versículos 37 al 39. Dice la palabra: y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Ahora, vean aquí, dice: mas Jehová no le dio respuesta aquel día. No es que no le haya dado respuesta, es que no le dio respuesta en ese día. Ahí está Saúl. También consulta a Dios. También va delante de Dios y pregunta: ¿iré? Y Dios dice: voy a probarte. No te voy a dar respuesta ahorita. Voy a probar. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo, Jonatán mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. ¿Sabe qué es aquí? Él no esperó al Señor. Se desesperó porque Dios no le había dado respuesta y hizo lo que se le pegó en gana. Y eso es un ejemplo de lo que al menos soy yo. Consulto al Señor, no hay respuesta y me desespero y actúa uno por su propia cuenta. Ahí mismo, en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Versículos 6 y 7. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Ahora, entre el capítulo 14 y el capítulo 28, hermanos, Saúl ya había desobedecido y Dios le había dado instrucciones precisas. Hermanos, no hay otro hombre en el Antiguo Testamento a quien se le haya dado instrucciones tan precisas, el nombre de la calle, el nombre de la ciudad, como se le dio a Saúl. Y Saúl no obedeció. Y por causa de su desobediencia, ahora Saúl consulta a Dios y Dios no le responde. ¿Qué hizo Saúl? ¿Fue y consultó? ¿A quién? A la divina, a un hechicero. Y yo creo que aquí esto hay una gran lección, hermanos, porque así como David consulta al Señor, anhela al Señor, cuando no hay respuesta del Señor, quédate tranquilo. Qué difícil es quedarse tranquilo. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Versículo 13. Vea cómo terminó la vida de un hombre que no consultaba al Señor y que no sabía esperar en Él. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó
y porque consultó, ¿qué? A una adivina. Ahí está el pecado de Saúl. No consultó a Dios, no guardó la palabra revelada y consultó a una adivina. Y hermanos, dice la Escritura que las cosas que fueron escritas son para nuestra enseñanza. ¿Cuántas veces tomamos la misma actitud de Saúl? Consultamos a Dios, ahí está en su palabra, pero hay rebelión en nuestro corazón. O como se contaba de una iglesia que consultaba a Dios por medio de la palabra, pero cada uno también leía su horóscopo. Parece chistoso, pero hermanos, muchas veces así estamos. Por eso David contemplaba la hermosura del Señor, quería inquirir y quería conocer más profundamente al Señor, y quería conocer más la belleza del Señor Jesús, y contemplaba y quería saber la voluntad que Dios tenía para él. Ahora, ¿inquirir qué? ¿Qué es lo que debemos de inquirir? ¿Qué es lo que debemos de meditar? ¿Qué es lo que debemos de estudiar cuidadosamente, meticulosamente, con mucho cuidado? ¿Sabe qué? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que inquirir, la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen a otro pasaje, de otro ejemplo, de otro hombre, precisamente para que sepa qué significa inquirir la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esto me habla de la habilidad de inquirir la ley de Dios. Este es Esdras, un hombre que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Hermanos, cuando hablamos de corazón no me estoy refiriendo al músculo. Cuando hablamos de corazón me refiero a toda tu esencia. Y eso es lo que hizo Esdras. Esdras, con alma, con cuerpo, con mente, con todo, preparó para inquirir la ley de Dios. Hay un versículo que me gusta mucho, que dice: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y Dios honra a los que honran su palabra. Dios honra a los que honran su palabra. Y no me estoy refiriendo tanto a memorizar o saber doctrinas simplemente por saber, sino a aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que viven la palabra de Dios, que la ponen por obra, que se someten a ella. Esdras tenía devoción por la palabra de Dios, al igual que David. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Esdras tenía devoción por la palabra de Dios. Y una buena pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿yo tengo esa misma devoción que tenía Esdras por la palabra de Dios? Dedicó su corazón firmemente a una sola cosa: prepararse para inquirir la ley del Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Quiero que se ponga a pensar en Esdras. Esdras tenía que memorizar la palabra de Dios para pasarla a otros oralmente. No tenían, como hoy, nuestras Biblias
No tenían todos los recursos que hoy tenemos. Ellos memorizaban la palabra de Dios y pasaban ese conocimiento oralmente a las demás personas. Usted puede pasar un conocimiento oral a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Usted puede pensar en la palabra de Dios, usted puede cavilar, usted puede entender la palabra de Dios, usted puede masticar la palabra de Dios, al igual que Esdras. Es un buen propósito para este año. Eso es un buen propósito, preparar mi corazón para inquirir la ley del Señor. Pero sabe una cosa, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, Dios se deleita en nosotros. Eso es un buen plus. Cuando usted se deleita en Dios, Dios se deleita en nosotros. Cuando nosotros glorificamos a Dios, adoramos a Dios, contemplamos la hermosura de Dios, Dios se deleita en nosotros. Isaías 62, versículos 3 al 5, dice la palabra: serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, serás llamada mi deleite, porque el Señor se deleitará en ti, como un novio que se regocija con su novia. Sofonías 3, versículo 17. También dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, Él se deleita en nosotros también. Por eso ahí en el Salmo 27, hermanos, versículo 8, regresando al Salmo 27, versículo 8, dice David: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas de mí tu rostro. Busca mi rostro. David dice: voy a buscar tu rostro, voy a buscar tu rostro. En medio de todas mis preocupaciones, en medio de todos mis problemas, en medio de todas mis aflicciones, voy a buscar tu rostro. Y el rostro precisamente indica la presencia de una persona. Y sabe una cosa, esto es una marca de un verdadero creyente, esto es una marca de un nacido de nuevo. Busca constantemente el rostro del Señor. Busca constantemente el rostro del Señor. La semana pasada les había dicho una frase en latín que utilizaban mucho los reformadores, que me gusta mucho. Se llama coram Deo. Coram Deo. Y coram deriva de esta palabra en latín, que significa cora, pupila del ojo, y significa cara a cara. Cara a cara. Coram significa cara a cara. Deo, Dios. Coram Deo, estar en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es un estilo de vida. Eso es un estilo de vida. Vivir cara a cara con Dios, vivir en la presencia de Dios, ante los ojos de Dios, delante de Dios, ante la cara de Dios, ante la faz de Dios. Coram Deo es cuando la razón y el corazón están en constante intimidad con la existencia y la presencia de Dios. Esto es, David vivía coram Deo. David vivía en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios.
Por eso, hermanos, tenemos que meditar en Cristo. Tenemos que meditar en Cristo, tenemos que inquirir en Cristo, tenemos que buscar su palabra, su persona, meditar en el carácter de Cristo, meditar en la obra de Cristo, meditar en los oficios de Cristo. Y cuando hubieras terminado de meditar en eso, vuelve otra vez a meditar en Él. Y cuando vuelvas a acabar, vuelve a meditar en Él. Constantemente tienes que meditar en Cristo. Y sabe una cosa, cuando estás meditando en Cristo, entonces esa dulzura va a llegar a tu alma, de la hermosura de Cristo. Ahora, ahí en Salmo 27:4, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué fallamos? ¿En qué estamos fallando como hijos de Dios? Y tengo varias cosas aquí, hermanos, en las cuales hemos fallado y que no hemos inquirido la ley de Dios. Número 1, hermanos, la pereza, la flojera, la mediocridad espiritual en la que vivimos. Ese es el número 1. La pereza, la flojera, la mediocridad espiritual en la que vivimos. Hermanos, estamos en una sociedad que le gusta el entretenimiento y no le gusta pensar. Y eso ha invadido el cristianismo y eso ha invadido la iglesia. A la iglesia le gusta el entretenimiento, a la iglesia le gusta el Facebook, el Twitter, el Instagram y todas esas redes sociales. Y no le gusta pensar. Tiene flojera, tiene mediocridad espiritual. Por eso no dedica su corazón al estudio de la palabra de Dios. Todo lo contrario a las redes sociales, al entretenimiento, al querer sentir bonito. ¿En qué hemos fallado? En esa mediocridad espiritual, en esa flojera espiritual, en no querer pasar tiempo con el Señor. Creemos que ya conocemos a Dios, creemos que ya tenemos suficiente de Dios, creemos que ya lo sabemos todo de Dios. Es que se sigue predicando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, el hermano no sale de lo mismo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Salmo 145:3, acompáñenme. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Tú crees que ya sabes suficiente de Dios? Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Dios es inescrutable. ¿Y tú crees que lo que ya sabes de Dios es suficiente? Estamos contentos, estamos satisfechos, estamos en esa mediocridad espiritual porque estamos contentos con lo que ya sabemos de Dios. Y creemos que es suficiente. ¿En qué hemos fallado? En la mediocridad espiritual, en la flojera, en la pereza. Lutero dijo esta frase: la palabra es la fuente que nunca quita la sed. La palabra es la fuente que nunca quita la sed. Entre más tomas de la palabra, más quieres. ¿Esto es una realidad en tu vida? Estoy satisfecho con lo que Dios ya hace. Vámonos al Facebook mejor.
¿Qué mediocridad espiritual es en la que estamos hoy en día? Número 2, pragmatismo. ¿En qué hemos fallado? Somos pragmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo voy a poner así de ejemplo. Un pragmático es alguien que usa la Biblia cuando le conviene nada más, o cuando la necesita. Eso es ser pragmático. Uso la Biblia solamente cuando estoy en problemas, cuando necesito ir a Dios. Mientras, no leo la Biblia. Pero estoy en un problema, entonces sí voy a la Biblia. O quiero algo de Dios. Eso es ser un pragmático. En la semana, en los negocios, soy de una forma y el domingo soy de otra. No se llama hipocresía. Pero soy un pragmático, porque en la semana, durante el negocio, durante la escuela, durante todas mis relaciones, me comporto, más bien, de una manera, y el domingo me comporto de otra. Pragmático es, bueno, ahí está el pastor, que él se prepara, que él estudie. Yo simplemente llego, me siento, y el pastor pues invirtió 10 horas a la predicación, que él trabaje, que él haga el trabajo fuerte, y yo nada más me siento a estudiar y anotar los versículos. Eso es ser un pragmático. Hermanos, inquirir la ley de Dios no es solamente, lo voy a usar así, un deleite del pastor. También puede ser tuyo. Lo iba a decir de otra manera, como también es tu obligación, pero prefiero decírtelo, es un deleite estudiar la palabra de Dios. También puede ser tuyo. No es solamente del pastor estudiar y preparar un estudio, un mensaje de la palabra de Dios. Cualquier hombre o cualquier mujer puede preparar un estudio para él mismo, para ella misma o para su familia. No es solamente un deleite de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú preparaste un estudio de la palabra de Dios? No leer la palabra solamente, sino como Esdras, como David, inquiriendo la palabra de Dios, estudiando a profundidad la palabra de Dios. Eso hace un cristiano, hermano. Por eso, Spurgeon, me encanta lo que dice. Me encanta, escucha esta frase. ¿Cuándo pondremos fin a nuestra propia glorificación y comenzaremos a darle la gloria a Él? ¿Cuándo vas a acabar de glorificarte a ti mismo y vas a empezar a glorificar a Dios? Es una buena pregunta. Otra buena pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? Hablamos mucho de Dios, pero se vive tan poco a Dios. Una cosa es hablar mucho de Dios, pero la realidad es que se vive muy poco a Dios en estos días. Vamos a Juan. Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Si en verdad permaneces en la palabra y la palabra está permaneciendo en ti, eres un verdadero discípulo. No eres una persona que habla mucho de Dios, pero que no vives a Dios, que tu vida no da evidencias de que hay un cambio. Hoy en día es cierto que los cristianos no van a leer, espero, a Darwin, el naturalismo. Pero ¿qué tal si oyen a Lady Gaga? ¿Qué tal si oyen toda la música que hoy en día está
¿Entiende? Ser cristiano no es hablar de Dios, es vivir a Dios. Salmo 119:11, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi corazón ha inquirido tus dichos. Podemos parafrasear este versículo. Mi corazón ha inquirido, ha estudiado, ha meditado, ha profundizado, ha rumiado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios cambia vidas. Si tu vida no está cambiando, el problema no está en la palabra, el problema está en ti. Si tu vida no está cambiando, hay algo que debes de examinar. Hay muchas personas que entienden y conocen la palabra de Dios a nivel intelectual, pero le dan vuelta al texto. Justifican su vida con la palabra de Dios. Porque el Señor demanda algo de ellos, pero ellos no están dispuestos a obedecer al Señor. Hay otros que leen la Biblia como si fuera un libro mágico, que leen la Biblia precisamente donde buscan a un Dios que les genere emociones, que les genere pasiones, pero no quieren a un Dios que corrija, que demande, que corte, que obedezca, que discipline. A ese Dios no lo quieren. A un Dios que no salva, a un Dios que no confronte, a ese Dios no lo quiere. Este versículo ha estado presente en mi corazón por mucho tiempo. Vamos a Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Esdras inquirió la ley del Señor para ponerla por obra y para enseñar a otros. Y la palabra de Dios dice en Ezequiel 44, 23, dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y crúcelo, no tengo el tiempo, crúcelo con Ezequiel 22, 26 a 31, donde Dios hace una acusación directa a los sacerdotes por no hacer diferencia entre lo santo y lo inmundo. Inquirir la ley del Señor precisamente me va a ayudar a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo inmundo. Inquirir la ley del Señor me va a enseñar a mis sentidos espirituales a hacer diferencia. Esto no, porque esto ofende a Dios. Esto es profano, esto es inmundo. Quiero cerrar con una frase de Spurgeon, que por ahí la puse en el grupo. Dice Spurgeon: ahora, ustedes que nunca han oído música en el nombre de Jesús, deben ser compadecidos grandemente, pues su pérdida es sustancial. Ustedes que nunca vieron belleza en Jesús y que no la verán nunca jamás, necesitan de todas nuestras lágrimas. No amar a Cristo es ya un suficiente infierno. No estar enamorado del Cristo de Dios es el abismo más bajo del Tártaro y su llama más voraz. No hay cielo que sea más cielo que amar a Cristo y ser como Él. Y no hay infierno que sea más infierno que no ser semejante a Cristo y no querer ser como Él, sino incluso sentir aversión por las infinitas perfecciones del todo codiciable.
Que el Señor abra esos ojos ciegos de ustedes y destape esos oídos sordos y les dé una vida nueva y espiritual, y entonces se unirán al coro que dice: Cristo es todo codiciado. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Cristo, porque Él es todo codiciado. Gracias por la hermosura de tu santidad, Señor, por tu carácter, por quien tú eres, no por lo que tú nos das, sino por quien tú eres. Ayúdanos, despiértanos, sácanos de este letargo, produce tú en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Esdras, de David. Ayúdanos a no ser como Saúl. Produce tú en nosotros, Señor, el deseo de tomar la leche espiritual no adulterada. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, ten compasión de nosotros y produce tú en nosotros esa hambre y esa sed de ti. En el nombre de Cristo. Amén.